Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este martes 12 de octubre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Y queremos recomendarte algo. Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos por la niñez, a favor de la niñez. Y de la misma forma, pues estamos aquí en Salud y Vida. Es importante comentarles también que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y que esta y todas nuestras entrevistas pueden verlas a través de nuestra página web www.saludyvidaes.com. El día de hoy nos acompaña una personalidad del área de investigación, como es el doctor César Paz y Miño, quien ya nos acompaña en este momento. César, bienvenido y muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en tu programa. Muchas gracias. A ti por acompañarnos. Bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, amigos, el doctor César Paz Di Miño es médico genetista y máster en biología de las enfermedades infecciosas. El día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas y sobre algo que está causando revolución a nivel mundial, como es la pastilla COVID-19. Pero bueno, empecemos por hacer un análisis de cuál es la situación de la vacunación en Ecuador y cuáles son los beneficios o reacciones de cada una de las vacunas. César, por favor. Bueno, muchas gracias. El tema de las vacunas en Ecuador es una cuestión que, digamos, ha sido un programa bastante bien llevado, bien manejado. Estamos alrededor de unos 60% de la población ecuatoriana está vacunada. Es que hablamos digamos, de las cifras generales, ¿no? Yeah. Eso es una cuestión, en realidad, muy interesante porque dentro de las perspectivas de conseguir lo que se denomina el efecto rebaño, es decir, que la mayoría de la población vacunada proteja el no contagio de otras personas, se habla que al menos 70% de la población debería estar vacunada. E incluso para estas variantes nuevas que se había detectado, como son la Delta, la Mu, estas variantes necesitarían que la población vacunada incluso sea mucho mayor. Se calcula que podría exigir que se vacune el 90% de las personas para tener un control bastante adecuado sin que desaparezcan. Entonces, esto nos hace ver que el plan de vacunación tiene que ser una campaña que sigamos adelante, que tenemos que apoyar. Las personas tienen que vacunarse porque es la mejor opción para proteger de la muerte. Se ve que todas las vacunas protegen de la muerte de los individuos. Hasta incluso se habla de un 100% de protección de la muerte. Sí es verdad que ha habido muertes de personas vacunadas, pero son tan bajos en relación al número mundial de vacunados que prácticamente la recomendación de todas las autoridades de salud del mundo es que las personas se vacunen. Ya se han roto todos estos mitos de que las vacunas son malas, de que las vacunas hacen daño, de que las vacunas te meten chips, de que las vacunas te convierten en organismos transgénicos y toda una serie de cuestiones que no tienen sentido. Entonces, la vacunación debería ser un plan incluso para el Ecuador, un plan obligatorio para que las personas que no quieran vacunarse, pues lastimosamente se convierten en contaminadores potenciales de esta enfermedad que está causando muerte. Entonces, una persona que no se vacuna y tiene el virus, lleva en sí el virus, pues se convierte en un arma biológica, ¿no? Que puede contaminar a 2, a 6, incluso a 8 personas, y una de esas puede morir. Entonces,
yo creo que debe haber una visión de la vacunación bastante buena. O sea, si es que llegamos a las cifras reales, se habla de 56.6% de vacunados totales, ¿no? Y cuando Correcto. hablamos de las dos dosis, estamos en realidad ya en más o menos 9.978.000 personas vacunadas con dos dosis y 11.500.000 vacunadas con una dosis. Es decir, que es un proceso importante. Incluso el hecho de haber empezado con las vacunas de niños Así mayores es. de 5 años, Ujú. esto también es una cosa beneficiosa porque se veía que las variantes nuevas podían portar los niños, llevar a sus casas, contaminar a gente mayor que tenía riesgo de muerte. Entonces, este es un esquema de vacunación que está siendo valorado en el mundo como positivo y que tiene las autoridades de salud del Ecuador también lo han contemplado y ya iniciaron las vacunaciones en niños menores de 11 años e incluso se está evaluando entre menores de 5 años. Entonces, esto es una cuestión como que las vacunas son un factor importantísimo en relación a la protección y a la defensa de esta enfermedad. Así es, y el Ministerio de Salud Pública pues ha señalado que esperaría que hasta diciembre ya tenga vacunado a más del 70% de la población, con lo cual se cumpliría lo que tú nos dices, o sea, ya entraríamos a lo que se denomina una inmunización de rebaño, ¿verdad? Por otro lado, el tema de las vacunas, que había tantas inquietudes y tanto desconocimiento, dependiendo de cuál sea la vacuna, pues al parecer no hay ninguna contraindicación con ninguna de ellas, César. Todas las vacunas son, digamos, son buenas, ¿no es cierto? Se ha hablado de que podría haber variación en el porcentaje de protección, pero según la Organización Mundial de la Salud, cualquier vacuna que supere el 50% de protección es una buena vacuna. Y todas las vacunas anti-COVID superan el 80%. Entonces, quiere decir que la vacuna que te toque es la buena, porque es la que te protege de la vida. Los diferentes tipos de vacunas, o sea, hay, digamos que en dos grandes grupos, hay las de ADN y las de ARN. Sí, Las vacunas que funcionan con esta nueva tecnología que es de introducir en el individuo material genético, pero solo el pedazo o el gen que produce la proteína cubierta del virus, la proteína esta famosa spike, la espiga, esta proteína es la que genera los anticuerpos en el individuo. Entonces, una vez que introduces tú el material genético de la proteína espiga, esta proteína empieza a producir, este pedazo de gen, perdón, empieza a producir las proteínas de espiga y el organismo reacciona contra esta proteína creando anticuerpos primero y luego la inmunidad celular, que es la memoria que tú vas a guardar en el caso de que te infectes con el virus vivo, digamos, ¿no? Este es un tipo de tecnología que se desarrolló desde el 2003, no es una tecnología nueva, ya. y que ha sido muy atractiva en relación al uso, porque muchas personas apuntaban a incluso a la tecnología esta Pfizer. Entonces es una buena vacuna. Las otras que usan ADN completo, digamos, es un ADN complementario creado en laboratorio, se llama ADN copia. Lo que haces es a partir del gen de la espiga creas una doble cadena de ADN, un ADN, digamos así, artificial. Y esto metes en un virus atenuado, en un adenovirus que no te produce nada porque está justamente quitado sus propiedades de enfermar a las personas. Este virus deja su material genético, este material genético usa el aparataje de la célula humana para producir
las proteínas de espiga y crear anticuerpos. Y Ahora, así defenderse del individuo. perdón, ¿hay alguna diferencia en la reacción del cuerpo humano al utilizar tecnología que sea ADN o ARN? No. O sea, eso es una cuestión que se pensaba que había algún tipo de reacción diversa, pero no. En principio, los dos tipos de vacunas consiguen lo mismo, que es producir anticuerpos. La que solo usa ARN, es verdad que no ingresa al núcleo de la célula y solo va directamente a la fábrica de proteínas, que son los ribosomas. Entonces los ribosomas empiezan a producir la proteína S y el individuo empieza a reaccionar contra esta proteína. Las que usan ADN complementario copia, esta sí entra al núcleo y se ingresa al aparataje del ADN nuclear. Pero como es un ADN que no tiene posibilidad de sobrevivir ni de estabilizarse dentro de la célula, está hecho de tal manera incluso que luego de un tiempo desaparezca. Más o menos se calcula que entre 8 a 20 días ya desaparece todo este ADN que tú has introducido en la vacuna, pero ya has creado los anticuerpos suficientes. Entonces no hay una diferencia real. Y la otra opción, que es las vacunas de estas de virus defectivos, que necesitas cultivar los virus y los virus atenuados los cambias, digamos, los cambias para que no te produzcan la enfermedad e inyectas el virus de la enfermedad, pero quitado todas sus propiedades agresivas. Esta es la tecnología tradicional de las vacunas, que sí se usa también, que se está usando en algunos tipos de vacunas y que al final crea lo mismo. Anticuerpos contra el virus. ¿Contra qué parte del virus? Contra las proteínas de espiga. ¿Cuáles son las vacunas que corresponden a cada uno de esta nueva tecnología o de las diferentes tecnologías que tú nos has explicado? A ver, tienes algunas, ¿no es cierto? El tema de cuál es cuál. Entonces, en grandes rasgos, digamos así, a ver si me acuerdo, porque todas a veces no me suelo acordar. Bueno, Pero bueno, toma como digamos que tienes, vamos a ver si es que me acuerdo todas. Tienes que, las de ARN están Pfizer, está Moderna, está Johnson & Johnson. Lo que varían son las dosis que tú pones, ¿no es cierto? Las de una sola dosis tienen mayor cantidad de virus y las de 2 dosis, digamos así, tienen menor cantidad de virus. Después vienen las de estas de ARN de doble cadena, digamos así, ¿no? Estas están, déjame ver si es que están AstraZeneca, está CanSino, que es de una sola dosis, y ya. Y la de virus defectivos son las de Sinovac, que son digamos, los virus que estás, estos que te decía que les quitas las propiedades, ¿no? Claro, que sería tradicional, la vacuna tradicional que... Exacto, la tradicional. Perfecto. Entonces, estas son más o menos el tema, ¿no? Usas los de AstraZeneca, usas virus, o sea, vectores virales. De Pfizer usas ARN, de Moderna usas ARN, de Johnson y Johnson usas ADN, que es vector viral, y de las otras usas los virus defectivos, como la Sinovac, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que interesa de esto, independientemente de qué lleva cada una, sea ARN, ADN o virus defectivos, es que el principio
es conseguir la inmunidad. Así es. Y eso logran todas, entre el 80% hasta el 95%. Incluso para las variantes nuevas, ya se habla que estarían cubriendo un porcentaje alto, que supera el 60% en algunas. Entonces, creo que desde esa perspectiva, cualquier vacuna está bien para lo que tú estás tratando de hacer, que es lograr inmunizar a las personas, y junto con la inmunidad natural que va apareciendo también en las poblaciones después de un tiempo de que te enfrentas a un nuevo patógeno, las poblaciones también se defienden. Entonces, la historia natural de las enfermedades es que vayan desapareciendo. No sabemos en qué tiempo. Este es un virus un poco curioso porque esquiva la inmunidad, y entonces ese es el problema con este virus. Pero en principio, eso vas a lograr en algún momento ya. Correcto. Por otro lado, en varios países del mundo se está aplicando ya también la tercera dosis para personas de la tercera edad, por ejemplo, y personal sanitario. Eso, de hecho, la ministra señaló que aquí en el Ecuador también habría esta posibilidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de la tercera dosis es una cosa que ya se había venido discutiendo desde hace algún tiempo atrás, porque este virus tiene, digamos, un problema desde la perspectiva de la vacuna por sí mismo, ¿cierto? Los virus que mutan mucho, como es al mutar mucho las vacunas que se crean, que normalmente, digamos, son vacunas estables, ¿no? O sea, en el tiempo, o sea, creas una vacuna y esperas que esto te funcione durante un periodo largo. El problema es que cuando muta el virus, la vacuna que era supuestamente estable cambia de reglas del virus al producir el virus nuevas modificaciones en su material genético, escapa al sistema inmunológico. Entonces necesitas una nueva vacuna. Lo que pasa con la influenza y la gripe, ¿no? O sea, tú necesitas cada año vacunarte porque van apareciendo cepas nuevas, porque este virus muta mucho, los de la gripe y la influenza. Lo mismo está pasando con el coronavirus. Entonces, reforzar la inmunidad es un criterio adecuado hasta que aparezca efectivamente un fármaco que lo destruya. Entonces, la tercera dosis es importante y a muchos países le están aplicando en personas mayores de 60 años y en personas que tengan enfermedades que pueden complicar la presencia de la COVID. Y entonces, sí está recomendado una tercera dosis. Probablemente en el Ecuador ya se habla de que se podría empezar desde diciembre una tercera dosis en las personas de primera línea y en personas que tengan enfermedades de riesgo como diabetes, insuficiencia renal, inmunodeficiencias, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión que va a llegar y probablemente dentro de un tiempo necesitaremos una extra y capaz que tenemos que convivir con este virus poniéndonos una vacuna por año, y lo cual es ventajoso desde la perspectiva de cómo te vas a proteger de no morir, ¿no? Ni no enfermarte con una enfermedad que puede causarte secuelas hasta después de un año en algunas personas, más o menos en un 10 a 20% de personas, que te dura lo que ya se reconoció en la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad persistente de COVID. Entonces, que son estas personas que dura su enfermedad mucho tiempo. Entonces, la vacuna es una opción para protegerse de todas estas cuestiones. Y por eso ya se está pensando también, está en conversaciones del gobierno nacional para implantar una fábrica de vacunas. No sabemos exactamente si será con Rusia, con China o con qué parte, ¿verdad? Pero por otro lado, Sí, también, por favor. eso es interesante porque
una de las cuestiones que se ha reclamado en el mundo es que tengas el acceso a que se liberen patentes para poder producir las vacunas, ¿no? O sea, el Así. Ecuador no tiene este momento, yo no conozco al menos una estructura para producir las vacunas con la metodología que se está trabajando, sea de ADN, sea de ARN, sea de virus defectivos, que necesitas la estructura para cultivar los virus, peor un virus tan agresivo como este, que necesitas laboratorios de presión negativa, es decir, que nada escape de ahí. Tenemos que tener una opción de fabricar las vacunas que sean más simples, digamos así. Y eso tiene que liberarse las patentes para que los países puedan producirla de forma libre. Entonces, eso es una cuestión que hay que discutir y que hay que apoyar a que el Ecuador, por ejemplo, pueda producir sus propias vacunas asociado a un país que pueda, digamos, solventar la tecnología, que eso sí podemos hacerlo. Tenemos gente valiosa en este país que puede llevar adelante eso. Por otro lado, la semana pasada tuvimos una gran noticia, como es que Merck y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron el resultado temprano que indica que su fármaco antiviral oral experimental, eh, molnupiravir, si me corriges, podría reducir a la mitad el riesgo. Molnupiravir. Sí, gracias. Podría reducir a la mitad el riesgo de muerte u hospitalización por COVID-19. Coméntanos de esto, por favor, César. Así es. Bueno, una de las cuestiones que se reclamaba es que se puso mucha atención en el tema de las vacunas y se descuidó un tanto el crear un fármaco contra el virus, pero ya había intentos de crear fármacos contra este virus. Israel tuvo y sigue investigando unos anticuerpos contra el virus. Después se habló de un cóctel de anticuerpos contra el virus, y Merck anunció que ya tenía fase 3 y que pedía la aprobación de emergencia a la FDA sobre el molnupiravir, que es un antirretroviral en realidad, que provoca una serie de mutaciones en el material genético del virus. Tantas mutaciones y digamos, hablando de letras químicas de la vida, citosina y uracilo, que son donde más actúa este fármaco. Entonces, al cambiar tanto, el virus no puede soportar las mutaciones y muere. Yeah. Entonces se destruye y deja de funcionar con el parataje celular que necesita, ¿no? Entonces es un fármaco que en realidad va contra el virus. Y esto es lo interesante, ¿no? Que va a combatir al virus, le cambia su material genético para que se destruya, que no pueda replicarse, deja de dividirse. Al dejar de dividirse, pues desaparece. Entonces es un fármaco muy prometedor, que ha sido probado en más o menos unas 770 personas, y se ha visto que tiene un efecto en la fase inicial de la enfermedad y en la fase media, digamos, de agresividad. También hasta las fases de desarrollo de la enfermedad, los pacientes responden muy bien y en realidad se curan. Entonces, esto es una cuestión muy prometedora para la humanidad, porque de ser así, podrías tener el fármaco que le detenga a este virus. Y si estamos otra vez hablando de que cubre un 60 a 67% de personas que al tomarlo se curan, pues eso es una cuestión realmente importante si la sumas al efecto también de protección de las vacunas. Entonces, las vacunas, por un lado, van a seguir protegiéndonos, y si aparece un fármaco, tendremos una buena forma de combatir a esta pandemia. Entonces, yo creo que el haber anunciado este tratamiento con este fármaco, el molnupiravir,
esta es una cuestión muy importante. Los costos, volvemos otra vez a caer en el tema de los costos. Se calcula que todo el proceso de tratamiento, que duraría 5 días, cuatro pastillas al día, sería más o menos de unos $700, que es un costo alto para países como los nuestros, que el sueldo básico está en 400 y se quiere bajarlo. Entonces, digamos, es una cuestión que no encaja dentro de la política de salud pública y de derechos de salud. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que estar muy conscientes de cómo se la va a enfrentar. Sí, también explicaban que, claro, este es una pastilla, o sea, esto es un tratamiento oral, frente al Remdesivir, por ejemplo, que es intravenoso. Entonces, Claro, que es además una ventaja. tiene un efecto, digamos, el efecto en realidad del fármaco por sí mismo es mucho más alto, este nuevo fármaco, que el efecto de los antivirales anteriores que se han estado usando. Y eso es lo que llama la atención de este nuevo fármaco de la Merck, que Claro. es un fármaco que parece que tiene mejor actividad y que destruye al virus en su replicación, en su forma de dividirse. Perfecto, entonces tenemos, bueno, una buena noticia, estaríamos pendientes para ver cuándo la FDA aprueba, ¿no? Exacto. Yo pensaría que esto sí se va a dar, porque de todas maneras, yo vuelvo a decir que si cubre al 67% de la enfermedad, pues esa es una cuestión realmente importante, porque estás solucionando un problema de una enfermedad mortal. Entonces yo creo que eso sí va a ocurrir. Ahora, las investigaciones han aumentado en el tema de tratar de conseguir estos fármacos para combatir el virus, y probablemente aparezca algún otro. El cóctel de anticuerpos contra el coronavirus también se ha visto que tiene una buena efectividad, más o menos por ahí está la efectividad, entonces del 60 hasta el 70%. Entonces significa que sí se está haciendo en este momento esfuerzos por conseguir algún fármaco que lo logre detener. ¿Por qué no avanzó la H1N1 cuando apareció esta enfermedad? Porque había un fármaco contra el virus, que era el Tamiflu, y entonces eso logró detener. En cambio, en este caso no estábamos preparados con nada. Y todo lo que se había probado, todo que la ivermectina, que la cloroquina, que se decía que te curaban, pues resultaba que no. El dióxido de cloro era tóxico. Entonces, todas estas cuestiones han hecho que se ponga mucha atención a este nuevo fármaco. Sí, la utilización del molnupiravir se haría, pero ya para personas que están infectadas, ¿cierto? Exactamente. Se ha visto que mientras más pronto inicies el tratamiento, digamos así, la efectividad va a ser mayor y los individuos en realidad se recuperan. Entonces, claro, este ya es un fármaco para tratamiento de enfermos. Correcto. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? O sea, que ya vas directo a destruir el virus de una persona infectada. Sí, ya teniendo pues las vacunas como las tenemos en este momento y habiendo ya que se está viendo que se están creando nuevos fármacos para este tipo para esta enfermedad específicamente tan mortal como tú lo has señalado, pues bueno, eso nos da mucha esperanza, creo que para la supervivencia en el mundo. Así es. Y creo que ahí te das cuenta también de una cosa muy importante, y es que necesitas de investigaciones, ¿no? En los Así países. es. Nosotros aquí nos jactamos mucho
de que tenemos la medicina ancestral, tradicional, la herbolaria que tenemos en el país, el uso de plantas, etcétera, pero no hay un sistema real de investigación sobre los posibles efectos y reales efectos que podrían producir estas plantas. Por ejemplo, hay unos estudios de la Universidad de Iquiam que dicen que tienen 14 plantas en contra del virus o que han mostrado efectividad contra la COVID. Pero no hay un estudio real pormenorizado de si es que esto es real o no, porque una cuestión tan trascendental para un país sería encontrar un fármaco del que si es de origen natural, mejor todavía. Pero esto no hay un plan de investigación nacional que apunte a descubrir esto. Y como en otras deficiencias que tenemos en el tema de investigación, que no se ha cuidado eso ni en el gobierno anterior y tampoco en este se ha planteado nada sobre investigación, con todas las bondades que puedan tener los gobiernos, pero en este tema han sido muy limitadas y casi nulas, tanto en el gobierno anterior como en este. Entonces, sí hay una cuestión de necesidad de investigar estas cuestiones que incluso nos pondrían en la punta de esta temática, si es que en realidad sería cierto que tenemos plantas que podrían controlar al virus. Claro, pero eso, como tú bien lo señalas, es con investigación, y esa investigación pues representa muchos miles de dólares. Así es. Volviendo al tema de esta pastilla, pues de este antiviral, señalan que Merck ya ha vendido 1.7 millones de tratamientos al gobierno de Estados Unidos si obtiene pues ya la autorización de la FDA. César, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, pero quisiera un mensaje final para todas aquellas personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida. Bueno, creo yo que hemos digamos, bajado mucho la guardia en relación al tema del virus porque tenemos una percepción de seguridad que parte curiosamente de la vacuna. Los vacunados nos sentimos más seguros, pero estamos enfrentándonos todavía a las personas que no han recibido la vacuna o que se oponen a vacunarse. Yo creo que es el momento de llamar a la solidaridad social en relación al tema de salud para que las personas se vacunen. La vacuna es una opción que nos va a solucionar de alguna manera este tema. Estamos viendo cómo ha bajado el número de enfermos, el número de hospitalizaciones. Entonces la vacuna hay que apuntar a eso y seguir de todas maneras con estas medidas de distanciamiento y de uso de mascarilla, que no solo han bajado la contaminación por el coronavirus, ha bajado, por ejemplo, un montón de enfermedades que se contagian por la misma vía, por el flush, ¿no es cierto?, por la saliva, el estornudo. Entonces, eso es una cuestión que nos ha hecho ver cómo solo el uso de la mascarilla ha bajado muchas enfermedades que son, digamos, de fácil curación en algunas de estas enfermedades. Entonces, creo yo que al final hay que vacunarse y seguir usando mascarilla, al menos en los grupos cerrados. Completamente. Agradecemos al doctor César Pazimiño por habernos acompañado esta mañana para hablar sobre las vacunas y la pastilla COVID-19. Y recuerda, súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fiveca a nivel nacional. Fiveca y Operación Sonrisa, juntos a favor de la niñez. Recuerda que esta entrevista la puedes ver también a través de nuestra página web www.saludyvidaec.com. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este martes 12 de octubre del 2021. Nos vemos el próximo jueves con más información para ustedes. César, un abrazo y a todos ustedes. Un buen día. Muchas gracias. ¿Sabías que en el Ecuador cada año nacen aproximadamente 400 niños con fisura de labio y paladar?
Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a cientos de niños de escasos recursos a obtener cirugía y tratamiento. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa juntos en favor de la niñez.